gracias. Fíjate que rápidamente, a mí me gustaría contar una cosa porque han dicho varias veces lo del exilio. Una de las cosas que yo siempre le cuento a la gente de mi padre es que en mi casa, por ejemplo, en mi casa nunca hubo dinero. Mi papá fue un perseguido, fue político. Cuando Pérez Jiménez fuimos exiliados, pero en mi casa nunca faltó, yo no sé, por ahí, ese es el valor que yo amo a mi madre solamente porque es mi mamá y por eso yo soy cocinero también. En mi casa nunca faltó comida, aunque no había red para comprarla. Nunca faltó educación y nunca faltó amor. Por eso somos tan felices nosotros. Eso fue muy bonito y lo aprendí de ellos, ¿no? Y rápidamente, en el año 56, mi papá era perseguido de Pérez Jiménez, como todo, cuando perseguían a la gente por su ideología y por lo que escribía, ¿no? Ahora menos mal que ya no. Pero en esa época, eso pasó, había una dictadura y hacían eso. Y entonces, mi papá un día obstinado dijo, cónchale, nos fuimos a vivir a Cagua, en el estado de Aragua, poco medio escondido. Mi papá era un hombre muy elegante y fino, aunque él nació en el Guarataro, y siempre se le digo a la gente que cree que porque alguien nació en el Guarataro tiene que andar en alpargata y sombrero todo el día. Mi papá le encantaba, no salía a la calle sin su corbata, le gustaba vestirse bien, era un hombre fino, sin dinero, pero muy elegante y fino. Y dirigió una revista, la revista Shell, de la Shell, para que tú veas, un comunista dirigiendo la revista Shell, y se hizo amigo de uno de los gringos de la Shell, iba a jugar cricket. No sé, mi papá jugaba cricket, en un cifrinismo increíble. Yo por eso escribí un artículo que se llamaba Guarataro con champaña, porque a mi papá le gustaba regalarle a mi mamá cosas y joyas, pequeñas joyas. Mi mamá decía, Aquiles, pero no tenemos ni para la comida María, pero es que a lo mejor me muero mañana y no te regalo esto. Tal cual pasó, mi papá murió, pero le regaló esas cosas a mi mamá. Pero me acuerdo cuando a mi papá estábamos en Cagua, en el año 56, cuando fue al exilio, que se había planificado con los vecinos, mira, si llega la Seguridad Nacional, va a brincar la cerca, una cosa ahí planificada. Nosotros éramos unos muchachitos, 5 años, mi hermano Mario y yo, y bueno, entonces estábamos ahí, llegó la Seguridad Nacional de madrugada, como llegó, menos mal que eso de ahora no pasa, pero en esa época llegaba la policía de madrugada y te llevaban y te metían pues, para donde sea, ¿no? Y llegaron, entonces mi papá iba a brincar la cerca, dijo, no, yo me voy a entregar, y se entregó y se entregó, y se lo llevaron. Nosotros teníamos un Volkswagen que habíamos comprado de los primeros Volkswagen que habían salido en Venezuela, que no, estamos hablando del año 56, un Volkswagen que no tenía luz de cruce, sino un bracito que hacía así, yo me acuerdo de eso. Entonces, era la única propiedad que había. Y entonces mi papá se lo llevaron, y no sabíamos dónde estaban. Eso pasaba antes también, que se llevaban a la gente y nadie sabía, porque no avisaban ni nada, ¿no? Y entonces, como a los 4 días, llamaron a mi mamá para decirle que mi papá iba a ser expulsado del país. Entonces, no había nada, no había dinero. Vendimos el Volkswagen como pudo, vendieron cosas y tal. Presentes en el aeropuerto con el pasaporte y dinero, pero ¿para dónde va? No sabemos. Preséntate ya. Me acuerdo, y nunca se me olvida, y lo digo con emoción siempre, ¿no? Que encontramos a mi papá sentado, esposado, en el aeropuerto de Maiquetía. Despídanse. Mi papá nos abrazó y con su cara alta, porque no iba por ladrón, iba por poeta, por escritor, por venezolano democrático. Entonces, ¿para dónde va? No, bueno, el avión va a aterrizar en Panamá o en Bolivia, cerca de donde él quiera. Así era. Y lo montaron en un avión de Pan American, y el piloto, mi papá hablaba perfectamente el inglés, el piloto en inglés dijo, disculpen a los pasajeros, están sacando de Venezuela a un delincuente. Y lo sentaron en el avión y le quitaron las esposas allí. Entonces mi papá, perdón que me alargue un poco con pero es bonito el cuento. Mi papá decía, bueno, se aterrizó en Panamá. Entonces en Bolivia había un señor llamado Pepe Bayón, que era un librero, que una vez le escribió, cuando mi papá sacó uno de sus primeros libros de Bolivia, le dijo, mire, me gustaría conocerlo algún día, le mandó una carta, y mi papá se acordó de Pepe Bayón, y dijo, yo voy a aterrizar en Bolivia y buscaré a este señor que quiere conocer.
y tal cual aterrizó en La Paz a 4.500 metros de altura y del aeropuerto sin conocer a nadie. Esto es bonito porque habla de la amistad, como dice mi papá, la amistad es el invento más bello no del mundo, del hombre. Y entonces mi papá se le presentó a Pepe en la librería, le dijo: hola Pepe, ¿cómo estás? Yo soy Aquiles Nazoa. Aquiles, sí, me acaban de expulsar de Venezuela. Y Pepe, sin pensarlo, sin conocerlo, se lo llevó a vivir a su casa. A los 6 meses, nosotros en aquella pelazón nos fuimos para allá, vivimos en casa de Pepe Bayón, que se convirtió como una especie de familiar, de familia. Pero aquí viene lo interesante de la historia. Cuando llegó la democracia, regresamos. Allá estaba Raúl Leoni con doña Menca también, cuando los comunistas y los gadecos y los compañeros no se hablaban, ¿se acuerdan? Eso era antes que la gente se hablaban, ¿se acuerdan? Bueno. Y nos regresamos todos y pasó el tiempo en Bolivia. Torres, un militar, Torres, una especie de Chávez, dio un golpe militar, era de izquierda y tal, y Pepe, el amigo de mi papá, que era de izquierda, lo nombraron director de cultura de no sé qué cosa, pero vino Banzer, otro dictador de derecha, tumbó a Torres, entonces Pepe tuvo que salir corriendo y adivinen, Hugo Banzer, sí, adivinen, Pepe tuvo que salir corriendo, se fue a la embajada de Venezuela y adivinen, Pepe vino a Venezuela y mi papá le dijo: Pepe, te voy a pagar lo que te debo. Y Pepe vivió en mi casa al mismo tiempo con su familia que nosotros vivimos en Bolivia. Es una historia bellísima. Bueno, me corresponde aquí rodeada de maestros a quienes admiro y respeto profundamente. Gracias a mis colegas de la Biblioteca Pedro Grases por invitarme a esta fiesta. Y gracias a todos ustedes que nos acompañan, que el auditorio, que ustedes estén aquí en el auditorio acompañándonos en esta fiesta en homenaje a Aquiles Nazoa, alegra mi corazón y como la canción de Fito Páez digo que no todo está perdido. Mi relación con Aquiles Nazoa es muy personal, viene desde el gusto, desde el cariño y desde una profunda influencia familiar. En mi familia tengo primos cuyo segundo nombre es Aquiles por Aquiles Nazoa. En el ritual de la elaboración de las hallacas en la Navidad de mi casa, mi mamá siempre sorteaba la lectura en voz alta del poema Elogio Informal de la Hallaca, y todos sabíamos que alguien en algún momento le iba a tocar, y ella ese sorteo siempre lo hacía cercano al momento en que ya íbamos a probar la primera hallaca. Los libros de Aquiles Nazoa estaban a la mano, todo el tiempo a la mano, formaron parte de las tareas escolares. Recuerdo haber visto el programa Las Cosas Más Sencillas. De manera que la canción que ustedes se saben, a la 1 la luna, a las 2 el reloj, eso es letra de Aquiles Nazoa. El loco Juan Carabina es letra de Aquiles Nazoa y fruto de su amistad con Simón Díaz. Claudio, hasta un matadero, tiene un nombre, un matadero de carne de res. Tiene el nombre de Aquiles Nazoa porque en el barrio donde está ese matadero quieren a Aquiles Nazoa y los dueños del matadero. La penetración de... Sí, es que la apropiación y la penetración de Aquiles Nazoa en nuestra cotidianidad es muy, muy profunda. Soy bibliotecaria y en los últimos años de mi trabajo profesional me he interesado en la historia de los recetarios venezolanos y en la historia de los libros de cocina venezolanos. Y haciendo de eso mi línea de investigación académica y respondiendo a exigencias académicas provenientes de un diplomado que dirige la profesora Ocarina Castillo, tuve que abordar una investigación que tuviera que ver con gastronomía y con alimentación y cultura culinaria, cultura alimentaria en Venezuela. Y se me ocurrió la idea de volver, siempre vuelvo en distintos momentos y etapas de mi vida. He vuelto a Aquiles Nazoa para enamorarme, he vuelto a Aquiles Nazoa para protestar contra las realidades de este país. Y esta vez volví a la obra de Aquiles Nazoa con esa motivación y con la curiosidad
de ver qué más, además del poema que recitábamos cuando hacíamos las hallacas, qué más encontraba yo en la obra de Aquiles Nazoa que tuviera que ver con nuestra cultura culinaria. Y eso es lo que vengo a compartir con ustedes hoy, en este ratico. Tenía mucho pudor de hacer eso porque respeto profundamente la obra de Aquiles y aproximarse, además, y quienes me han antecedido ya han dado muestra de esto, Aquiles no es posible encasillarlo en ningún género literario. Y en los tiempos actuales nos resulta fácil pensar en la ruptura de los géneros, pasa en el periodismo, pasa en la literatura, hay una transversalidad que nos resulta muy fácil de digerir en el momento presente. Pero Aquiles era transversal entre géneros en su tiempo, era muy anticipado y muy evolucionado desde ese punto de vista, de manera que es muy difícil encasillarlo, y pretender encasillarlo para mí era casi una falta de respeto. Entonces, aproximarme a la obra de él buscando un discurso culinario, me autoexigí no tener etiquetas y más bien comenzar a buscar y a curiosear y tratando de identificar lo que la propia obra me fuera mostrando. Y a medida que fui avanzando en la revisión, bueno, la sorpresa se fue haciendo más compleja y más llena de belleza y de asombro. Aquiles Nazoa le escribió, Aquiles Nazoa utilizó el alimento, la comida, y además es una evidencia de su profunda sensibilidad, porque a medida que fui encontrando, lo que ya les voy a contar que fui encontrando, me di cuenta cómo respetaba el alimento, o sea, su amor por la comida y su amor por el alimento, y además la finura de su alma se expresa de la manera como él habla de la comida, entre otras cosas. Bueno, entonces Aquiles utilizó el alimento y temas vinculados con la alimentación como metáfora, como recurso narrativo o incluso como tema principal en varios de los textos de su obra. Le escribió a los ingredientes, le escribió a las frutas, al cochino, a las carnes, le escribió a los platos, a la cebolla, sí, hay la exaltación de la sopa de la cebolla, de la sopa de cebolla, le escribió a las técnicas. Lo que quiero decir es que le escribió a los ingredientes, a los utensilios, a las técnicas, a los platos. Hay textos de Aquiles donde está incluida la receta de la hallaca, hay otro texto donde incluyó la receta del bien mensaje. Quiero decir que además escribió la receta como parte de su trabajo. Excelente, bonito eso que tú has dicho, ¿verdad? Mi papá era como el profesor Escanone, pero mi papá Escanone se dedicó a la cocina profundamente, pero no a cocinar, sino a teorizar. Exacto. Porque es muy vivo, porque lo fregado es pegarse el fogón. Igual hace mi papá. Mi papá era un hombre estudioso de la comida y le encantaba comer bien, como le dije, era un mal pobre, pero mi papá decía que él era millonario, que lo que no tenía era dinero, pero era millonario. Entonces, dice que es el príncipe claro, de la cocina venezolana. Yo creo que el profesor Arraiz Luca tiene mucho que decirnos hoy aquí. A ver, profesor, le toca a usted hablar en su casa. En mi casa, sí, señor. ¿Será que uso? Este está, no. Ok, préstame este, pues. Gracias, muchas gracias, Claudio. Bueno, no te preocupes, vamos a ver hasta dónde llego. En mi historia de la poesía venezolana, el coro de las voces solitarias, le dedico varias páginas a Aquiles Nazoa. Voy a leer algunos fragmentos para dar una idea de la valoración de su poesía. La poesía de Aquiles Nazoa, 1920-1976, aunque inicialmente surgida de estos ámbitos hispanizantes, en verdad se entronca en una tradición específica nacional. ¿Qué quiere decir esto? Como yo vengo haciendo una historia de la poesía, yo estoy trabajando. Aquiles irrumpe en la poesía venezolana después de Viernes, que hay una reacción hispanizante. Juan Liscano, Luz Machado, Juan Veroes, sobre todo, el hermano de Pedro, deciden volver al español y critican severamente
la inclusión de otras lenguas, que es lo que ha hecho el Grupo Viernes. Pero inmediatamente me apuro a decir que esto no es lo definitorio de la poesía de Nazoa, sino que lo ubico en ese momento histórico de nuestra poesía. Y digo, me refiero al humorismo en verso, variante que cultivaron antes con la gracia de vida tanto Francisco Pimentel, Hop Pim, como Leoncio Martínez, Leo. Allí se entronca la poesía de Aquiles Nazoa, esa es su tradición, la poesía humorística, Hop Pim, Leoncio Martínez, Leo. Antes decía Claudio que los dos grandes poetas populares venezolanos eran Andrés Eloy Blanco y Aquiles Nazoa. Eso es verdad, pero eso es en el siglo XX. En el siglo XIX hubo dos poetas ultra populares que fueron Francisco Guacaipuro Pardo y Domingo Ramón Hernández. Las mujeres se volvían locas con estos poetas, llenaban auditorios, eran poetas popularísimos. Hoy en día casi nadie, probablemente muchos de ustedes por primera vez escuchan sus nombres. Quizás Francisco Guacaipuro Pardo se hizo muy famoso porque se enamoró de la hija del embajador de Francia, que era la marquesa Jenny de Talené, y ella le correspondió. Y el poeta, bueno, se encumbró en su fama popular todavía más. Eso no le pasó a Aquiles, Claudio, pero ha podido. A ver, de modo que es a esta tradición especialmente caraqueña a la que se afilia Nazoa. Aquí hay que hacer énfasis en esto 1000 veces. Nazoa es un caraqueño, pero el caraqueño, porque Andrés Eloy Blanco es un cumanés que hace su vida en Caracas, pero Aquiles Nazoa nace aquí, en el barrio más popular de ese entonces de Caracas, porque Petare todavía no existía y Katia alrededor del 23 de enero tampoco. El barrio más popular era el Guarataro, donde nace tu papá.